En el verano de 2008, la vida de Irina, una mujer común de un pequeño pueblo de Bielorrusia, comenzó a cambiar de una manera que jamás habría imaginado. Desde fuera, su vida parecía estable. Trabajaba como entrenadora de fitness, mantenía la casa en orden y cuidaba de su hijo Sasa. Su esposo, Andrei, era camionero y pasaba largas temporadas lejos de casa, recorriendo carreteras interminables para asegurar el bienestar económico de la familia. Pero detrás de aquella rutina aparentemente tranquila, Irina sentía como un vacío silencioso crecía dentro de ella. Las despedidas constantes se habían convertido en parte de su existencia. Cada vez que Andrei se marchaba, la casa quedaba sumida en un silencio pesado. Aunque intentaba mantenerse ocupada con el trabajo y las responsabilidades diarias, las noches se volvían insoportablemente largas. Poco a poco, la soledad comenzó a desgastarla. Irina extrañaba algo más que la presencia física de su esposo. Extrañaba conversación, cercanía, sentirse vista como mujer y no solo como madre o ama de casa. Andrei estaba agotado por el trabajo, y cuando regresaba, muchas veces solo quería descansar. Sin darse cuenta, entre ellos empezó a crecer una distancia invisible. Fue entonces cuando apareció Egor. Egor era amigo de Sasa, su hijo. Un joven reservado, educado y sorprendentemente atento. Solía visitar la casa para estudiar o simplemente pasar tiempo con Sasa. Al principio, Irina apenas lo notaba, viéndolo solo como otro adolescente más. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Egor tenía una sensibilidad poco común. Escuchaba con atención, ayudaba espontáneamente y, sobre todo, miraba a Irina de una manera que hacía tiempo nadie lo hacía, como si realmente importara. Aquella sensación fue peligrosa desde el principio. Irina intentó ignorarlo, convencerse de que solo era producto de su imaginación o consecuencia de su soledad. Pero cada conversación casual, cada mirada accidental y cada pequeño gesto fueron debilitando sus defensas emocionales. Con Egor, Irina volvió a sentirse deseada. No era solo atracción física. Era una conexión emocional que llenaba temporalmente el vacío que llevaba años creciendo dentro de ella. Y precisamente por eso, el conflicto interno se volvió insoportable. Sabía perfectamente que estaba cruzando límites peligrosos. Cada vez que pensaba en Andrei, la culpa la consumía. Su esposo había sacrificado tanto por la familia. Trabajaba sin descanso, soportaba viajes interminables y ausencia constante por ellos. Pero el corazón de Irina estaba dividido entre la razón y una necesidad desesperada de calor humano. Las emociones se intensificaron lentamente, como una tormenta formándose en el horizonte. Irina comenzó a esperar las visitas de Egor. Sus conversaciones se hicieron más personales. A veces hablaban de sueños, miedos y frustraciones. Egor veía en ella no solo a la madre de su amigo, sino a una mujer atrapada en una vida que comenzaba a asfixiarla. Y ella, pese a luchar contra ello, empezó a depender emocionalmente de aquella atención. Cada día sentía que se alejaba más de la persona que había sido. La culpa se convirtió en una sombra constante. Por las noches, acostada junto a Andrei cuando él regresaba, Irina apenas podía mirarlo a los ojos. Sentía que estaba traicionando no solo a su esposo, sino también a sí misma. Pero detenerse resultaba cada vez más difícil. Lo que había comenzado como una necesidad emocional pronto amenazaba con destruir todo lo que había construido durante años, su matrimonio, su estabilidad y la confianza de su familia. Irina comprendía el riesgo, pero la soledad y el deseo de sentirse viva nuevamente nublaban su juicio. Sin darse cuenta, avanzaba por un camino del que tal vez ya no habría retorno. Después de aquel verano, la vida de Irina nunca volvió a sentirse igual. Aunque intentaba mantener la apariencia de una esposa y madre dedicada, dentro de ella todo había cambiado. La relación emocional con Egor se convirtió en un secreto que lentamente empezó a destruir su paz interior. Cada día era una batalla silenciosa. Andrei continuaba trabajando largas rutas como camionero, regresando a casa cansado, con la esperanza de encontrar estabilidad junto a su familia. Pero algo en Irina ya no era el mismo. Su sonrisa parecía forzada, sus palabras vacías, y sus ojos reflejaban una ansiedad que no podía ocultar por completo. Andrei comenzó a notarlo. Al principio pensó que se trataba del cansancio o del estrés cotidiano. Sin embargo, con el paso de las semanas, aquella distancia invisible entre ellos se hizo cada vez más evidente. En casa volvió a instalarse el silencio. Pero esta vez no era simplemente la ausencia de Andrei lo que lo provocaba,
sino el peso insoportable de la culpa que consumía a Irina. Ella evitaba mirar a su esposo directamente. Cada gesto amable de Andrei aumentaba su dolor. Él seguía esforzándose por la familia, mientras ella sentía que estaba construyendo una mentira peligrosa. Las noches se volvieron especialmente crueles. Irina apenas podía dormir. Cada pequeño ruido la hacía estremecerse, como si temiera que la verdad estuviera a punto de salir a la luz. Su mente estaba atrapada entre los recuerdos de Egor y el miedo constante de perderlo todo. Sabía que una sola equivocación podía destruir años de matrimonio. Intentó convencerse de que debía terminar cualquier vínculo emocional con Egor. Quería recuperar el control de su vida, salvar a su familia y olvidar aquel error. Pero olvidar no era sencillo. Egor seguía presente en sus pensamientos, como una herida abierta. Mientras tanto, Sasa, ajeno a la tormenta emocional de su madre, continuaba con su vida cotidiana, sin sospechar que su propio amigo se había convertido en parte del conflicto más devastador dentro de su hogar. La tensión aumentó aún más cuando Andrei comenzó a regresar a casa con mayor frecuencia. Una noche, volvió antes de lo esperado. Estaba agotado por el viaje, pero algo en su comportamiento era diferente. Durante la cena permaneció inusualmente callado. Apenas hablaba, aunque observaba a Irina con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable. Sasa intentaba aliviar el ambiente contando historias de la escuela, pero el aire estaba cargado de tensión. Irina sentía como su corazón latía con fuerza. Después de cenar, Andrei salió al balcón en silencio. Irina permaneció en la cocina, incapaz de controlar el miedo creciente dentro de ella. Minutos después, Andrei regresó. La miró fijamente y, con una calma dolorosa, hizo una pregunta que la dejó paralizada. «Irina, ¿eres feliz conmigo?» Aquellas palabras atravesaron todas sus defensas. Por primera vez en mucho tiempo, Irina vio en los ojos de su esposo algo más profundo que cansancio, vio sufrimiento. Andrei confesó que llevaba meses sintiendo que la perdía, como si entre ellos hubiera crecido una barrera imposible de romper. Habló con honestidad, revelando su propio agotamiento, sus sacrificios y el miedo de haber fallado como esposo. Irina no pudo contener las lágrimas. Aunque no confesó toda la verdad, admitió sentirse sola desde hacía mucho tiempo. Andrei, herido pero sincero, reconoció que también estaba cansado de las interminables separaciones. Todo lo que había hecho era por su familia, creyendo que así les daba una vida mejor. Aquella conversación fue la más honesta que habían tenido en años. Por un instante, Irina creyó que quizá aún existía una posibilidad de reparar su matrimonio. Pero el pasado no desaparecía tan fácilmente. Esa misma noche, cuando todos dormían, el teléfono de Irina vibró. Un mensaje. Era de Egor. Solo decía: «No puedo olvidarte». Irina quedó inmóvil, observando la pantalla iluminada en la oscuridad. Sabía que aquella simple frase tenía el poder de destruir cualquier intento de salvar su vida familiar. Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, como si el propio destino exigiera una decisión definitiva. Irina comprendió entonces que estaba frente a una elección imposible. Aferrarse a un error nacido de la soledad. O luchar por rescatar la familia que aún podía perder para siempre. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas mientras Irina permanecía inmóvil, observando el mensaje de Egor en la pantalla de su teléfono. «No puedo olvidarte». Aquellas palabras parecían simples, pero para Irina eran una amenaza directa a todo lo que aún intentaba salvar. Su corazón latía con fuerza. Por un momento, sintió el impulso de responder, de dejarse llevar una vez más por aquella conexión prohibida que había llenado el vacío de su soledad. Pero entonces miró hacia la habitación donde Andrei dormía, agotado después de años de sacrificio por su familia. Y comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de perder. Con manos temblorosas, borró el mensaje. Sin responder. Aquella decisión no eliminó el dolor, pero marcó el comienzo de una lucha desesperada por recuperar su vida. Durante los días siguientes, Irina evitó cualquier contacto con Egor. Intentó concentrarse en su hogar, en Sasa y, sobre todo, en reconstruir la relación con su esposo. Pero el destino ya había comenzado a mover sus piezas. Andrei seguía percibiendo que algo no estaba bien. Aunque la conversación sincera entre ambos había abierto una pequeña puerta, las dudas persistían. Una tarde, mientras Irina estaba en el trabajo, Andrei buscaba un documento en casa cuando encontró accidentalmente el teléfono de su esposa. No tenía intención de invadir su privacidad.
pero una notificación encendió la pantalla. El nombre de Egor apareció frente a sus ojos. Bastó un instante. Un solo momento para que todas sus sospechas se transformaran en una dolorosa realidad. Andrei no necesitó leer demasiado para entender. El mundo que había construido durante años comenzó a derrumbarse. Cuando Irina regresó a casa, encontró a su esposo sentado en silencio, con el teléfono en las manos y una expresión que jamás olvidaría: devastación absoluta. No hubo gritos al principio. Solo una pregunta rota. ¿Por qué? Irina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las lágrimas llegaron de inmediato, pero esta vez no podían reparar nada. Intentó explicar su soledad, su vacío emocional, sus errores. Habló de su debilidad, de la necesidad de sentirse vista, de cómo todo había escapado a su control. Pero ninguna explicación podía borrar la traición. Andrei, destruido, confesó que lo que más le dolía no era solo la relación emocional, sino haber dedicado su vida entera a una familia que creyó segura. Sasa, atrapado involuntariamente en aquella tragedia, también sufrió las consecuencias. Descubrir que su amigo Egor había formado parte del colapso familiar fue un golpe devastador. La confianza dentro del hogar quedó destrozada. Egor desapareció de sus vidas, pero el daño ya estaba hecho. Con el tiempo, Irina comprendió que había perdido mucho más que una aventura prohibida. Había perdido la paz. Había destruido la confianza de su esposo. Había herido profundamente a su hijo. Y, sobre todo, había fracturado la imagen de sí misma. Los meses posteriores fueron dolorosos. Irina luchó por reconstruirse, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aunque Andrei no tomó una decisión inmediata sobre el futuro de su matrimonio, nada volvió a ser como antes. La rutina regresó, pero ya no existía inocencia. Solo quedaban cicatrices. Irina entendió que algunas elecciones, incluso nacidas del dolor y la soledad, pueden destruir aquello que más valoramos. La búsqueda desesperada de calor momentáneo le había costado el amor, la estabilidad y la confianza que tardó años en construir. A veces, las mayores tragedias no ocurren de golpe. Se forman lentamente, en pequeños silencios, decisiones impulsivas y emociones no confesadas. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, puede ser demasiado tarde para reparar lo perdido. Irina siguió adelante, viviendo con el peso de sus errores. Porque algunas heridas sanan. Pero ciertas consecuencias permanecen para siempre.